Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos nuevamente en Radio Amanecer en Estudio. Le damos la bienvenida a este espacio donde juntos continuamos explorando el libro de los Salmos, donde Dios se encuentra con su pueblo de corazón a corazón. Hoy llegamos a la lección número 10, en este sábado 2 de marzo, la lección número 10, cuyo título consiste en Lecciones del Pasado. Lecciones del Pasado es el título general para la lección de esta semana. El texto a memorizar se encuentra en Salmo 78, los versículos 3 y 4, donde nos dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Con este texto tan interesante, tan impactante, queremos dar la bienvenida también al pastor Roberto Matos, quien nos acompaña a lo largo y ancho de esta lección en este trimestre. Pastor Matos, bienvenido. Un saludo, pastor, encantadísimo nuevamente de estar compartiendo los micrófonos con usted y el conocimiento que viene de esta importante lección que nos habla de el pasado, las enseñanzas o lecciones que nos deja el pasado, y podemos nosotros a través de esta lección poder sacar también algunas lecciones para nuestro presente y poder tener un futuro glorioso en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a entregarnos en oración en las manos del Señor para que Él dirija el estudio de su palabra. Amén. Padre, gracias por darnos Señor, la oportunidad de una vez más poder estudiar tu palabra, esperando que a través de este estudio cada vida que esté en sintonía con esta programación pueda ser grandemente bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Lecciones del pasado. Este título, Pastor Matos, nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, donde dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nos conecta con el pasado para saber cómo comportarnos en el presente, enfocándonos hacia un futuro glorioso como el que el Señor promete para cada uno de aquellos que le aman y le sirven. Lecciones del pasado. Especialmente en el libro de los Salmos, nosotros encontramos algunas alabanzas que conectan esa dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor del pasado con la actitud de alabanza en el presente. Encontramos varios salmos que suelen llamarse salmos de la historia de la salvación, salmos históricos, en fin. Y algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, que aprenda de lo que el pueblo experimentó en el pasado. De manera especial, debemos aprender de los errores que el pueblo cometió en el pasado para no cometerlos en el presente ni en el futuro. Y aprender también de esos héroes de la fe del pasado, de sus hechos portentosos cuando se colocaron en las manos del Señor, de cómo le sirvieron a Dios en favor de su pueblo y cómo fortalecieron su confianza en el Señor paso a paso. Aprender de esas experiencias nos ayuda a ser capaces de mantenernos fieles para, en medio de las dificultades, saber que el Señor está presente para librarnos, para guiarnos, en fin. Así que veremos algunos de esos salmos históricos de manera especial durante esta semana. Interesante, pastor, que como dice un dicho, que el pueblo que tiende a ignorar su pasado está condenado a repetirlo. Así es. Y es por eso que el apóstol Pablo nos está indicando en la cita que usted acaba de mencionar que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y es que a la luz, a raíz de la historia del pueblo de Israel, todo lo que ellos vivieron no son más que enseñanzas para ayudarnos a entender a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, cómo
el ejemplo que ellos nos dejaron debe servirnos a nosotros como enseñanza para nosotros no cometer los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. Lamentablemente, Israel fue un pueblo que estuvo atento a las maravillas, a los prodigios que Dios hizo en favor de ellos. Así es. Pero tan pronto esas maravillas, esas obras, eso que Dios hacía en su favor era olvidado o pasaba la novedad de lo mismo, entonces ellos lamentablemente caían en la idolatría, en sus pecados, en sus maldades, y no recordaban las maravillas que Dios había hecho. Por eso decíamos la semana pasada que el pueblo que fue talado, según nos dice el profeta Oseas, no fue el pueblo donde Dios manifestó sus mayores maravillas. Al contrario, Dios manifestó maravillas, hizo prodigios en favor de Israel, pero el pueblo fue talado por falta de conocimiento. Y es allí donde nosotros tenemos que prestar atención a los hechos históricos para que el conocimiento de lo que sucedió en el pasado nos ayude a nosotros a tener una experiencia diferente, distinta, donde hoy nuestra relación con Dios sea permanente, no sea algo que yo estoy esperando que Dios haga un milagro, una manifestación en mi favor, sino que sea realmente los hechos de una experiencia vivida, real y auténtica con nuestro Salvador. Amén, amén. Eso es así, Pastor Matos. Y el atractivo especial de esos salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios. O sea, encajamos en un segmento de la historia del pueblo de Dios y en una época tan especial como la que nos ha tocado vivir, donde el remanente de Dios pues tiene unas características y una misión muy particular, porque es en el contexto del tiempo del fin. Es un mensaje que se torna con una actualidad que nunca antes pudo verificarse en el mensaje que nosotros hoy predicamos. Un mensaje que no es nuevo, pero que al colocarse en su marco de actualidad adquiere una importancia capital. Y así como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es de hecho el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por eso podemos y debemos aprender de su pasado, que también es nuestro. O sea, el pasado que hoy contemplamos en la nación de Israel es el pasado de nosotros como pueblo de Dios en esta parte final de la historia, donde podemos ver que el Señor pues ha utilizado cada uno de estos eventos para dejar alguna lección al pueblo de Dios, para que, como dice el apóstol Pablo, para que los que hemos alcanzado los fines de los siglos no codiciemos cosas malas como lo hizo el pueblo en la antigüedad, y nos enfoquemos en lo que tiene que ver con las maravillas del mundo venidero que Dios ha prometido a los que le aman, y nos motivemos aquí en el presente a compartir la verdad sagrada, el mensaje del Evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. La historia de Israel, podemos darnos cuenta que en ella hay grandes enseñanzas para nuestra experiencia actual, para nuestra vida, que estamos ya también, al igual que Israel, al umbral, a las mismas puertas de entrar a la patria celestial. Así como Israel estuvo cerca de entrar a la tierra prometida, y eso lo miraremos esta semana, cuando por causa de su incredulidad, por causa de lo que ellos pasaron, lamentablemente no pudieron entrar a la tierra prometida. Y luego que Dios les dijo que no, entonces intentaron entrar, pero lamentablemente muchos perecieron en el desierto. La Biblia nos presenta a nosotros los hechos de Dios en la historia, cómo Dios interviene en la historia de la humanidad. Y esa intervención de Dios podemos verla desde el mismo Génesis hasta el final del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Dios interviene, y aunque muchos críticos han intentado distorsionar los hechos históricos de Dios en medio de su pueblo de Israel y las naciones del Medio Oriente en aquel entonces, no podemos obviar que esas intervenciones de Dios a través de la historia nos enseñan a nosotros que Dios no está ajeno a los acontecimientos que se dan en nuestro planeta, en nuestro mundo. Nadie puede, de manera inequívoca, nadie puede negar esa intervención de Dios que se presenta como legítimo, como Señor, como soberano, para que cada ser humano
acepte en su vida, en nuestra vida, el señorío y la soberanía de Dios. Como rey, como soberano, como creador, Dios está atento y pendiente de cada uno de los acontecimientos que suceden en este planeta. Como bien dice en el libro La Educación, página 161, que en los anales de la historia, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la proeza y grandeza del hombre, pero detrás de la trama y la urdimbre podemos ver los agentes del ser misericordioso que ejecutan fiel y pacientemente los designios de Dios. Si Dios interviene y hay agentes angelicales que están detrás de todos los acontecimientos que se dan en nuestro planeta. No cae una hoja, no se mueve una hoja sin que Dios lo permita. Dios es el Dios soberano, el Dios que controla la historia, y eso podemos verlo de manera clara durante toda esta semana. Amén, amén. Y parte de lo que aprendemos de las lecciones del pasado en el pueblo de Dios es la eterna misericordia de Dios. Con cada uno de los textos que repiten allí una y otra vez la forma como Dios libertó al pueblo en la antigüedad y dando a entender que eso lo hizo porque para siempre es su misericordia, eso nos indica qué gran estímulo ha puesto el Señor para aquellos que deciden confiar en Él, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso vemos en la liberación de Israel, en la creación del mundo, cuando llamó a Abraham, cuando guió a cada uno de los patriarcas, en cada uno de esos eventos, la misericordia de Dios se hace presente y la alabanza por su bondad es un hecho que nos recuerda de que Dios es bueno. Además que Dios es amor, como describe la Escritura, y durante siglos el Señor ha estado obrando en la vida de su pueblo en una forma maravillosa, en una forma extraordinaria, obrando con mano poderosa y brazo extendido, aún en el período de los jueces, donde la Biblia repite que una y otra vez el pueblo se iba a hacer lo que bien le parecía, se olvidaba del Señor, se entregaba de la idolatría. Cada vez que el pueblo clamaba, ahí lo escuchaba el Señor. El grito, el clamor de ellos ascendía hasta el corazón de amor de Dios, y Dios siempre intervino para librarle. Por eso cuando los salmistas interpretan esa historia pasada del pueblo de Dios, se repiten una y otra vez que para siempre es su misericordia. Al Dios que ha hecho maravillas y que aún la hace sobre su pueblo, al Dios que gobierna los cielos, todo el universo, porque para siempre es su misericordia. Y a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, podemos recordar que en la manera en que Dios pastoreó a su pueblo en el desierto, en la forma como Dios guió a su pueblo proveyéndole todo lo que necesitaban, donde el Señor le proveyó guía, alimento, agua, estructura, liderazgo, sanidad, victoria y muchas otras cosas, a pesar de que se encontraban en el desierto, hoy también el Señor está dispuesto a hacer los milagros pertinentes para que su pueblo pueda percibir una demostración de la misericordia inagotable de Dios. La forma en que Dios actuó con su pueblo en el pasado nos llena de seguridad en el presente y nos ayuda a enfocarnos hacia el futuro glorioso que Dios ha prometido para los que le aman. Un estudio de manera cuidadosa de la historia del pueblo de Israel nos ayudará, pastor y amigos que nos escuchan, a aprender lecciones que nosotros debemos evitar repetirla y poder nosotros hoy ser un ejemplo en lo que Dios espera de nosotros. Dios libró de manera maravillosa, como ya decíamos, al pueblo de Israel de la esclavitud, que estaban sometidos a opresión, estaban condenados allí, pero de manera poderosa Dios obró, cargó con su pueblo como buen pastor, decíamos también la semana pasada, como buen pastor, peleó las batallas, los condujo por el desierto y obró de manera milagrosa. Cada uno de estos acontecimientos, la columna de fuego de noche, la nube durante el día, el maná que cada día caía, no son más que hechos históricos y portentosos de parte de Dios, cuidando y protegiendo la vida de su pueblo. Hoy como iglesia, hoy como hijos creyentes en Dios, tenemos la oportunidad de esperar en Él también como Israel también esperó, confiando que así como Él proveyó, como Él sustentó, la historia pasada nos invita
nos llama a nosotros a ejercer fe confiando en sus prodigiosas maravillas y en su providencia cada día. Moisés recibió la invitación de ascender a la montaña para encontrarse con Dios. Subió, se inclinó allí frente a la montaña, recibió las enseñanzas, el mandato de Dios y así lo hizo. Y él debía ponerse bajo el cuidado y la dirección de Dios para guiar a su pueblo. Y como comandante de su ejército, Dios guió a Moisés para que éste también pudiera dirigir al pueblo por los caminos y las enseñanzas que tenemos plasmada en las Sagradas Escrituras. Y eso nos mueve a que nuestra fe crezca y se fortalezca mediante la contemplación de esos acontecimientos, de esos temas que leemos en la Biblia que sucedieron en el pasado. Hoy podemos también obrar con una confianza tal como la que guió la vida de Moisés y la vida de los hijos de Israel en el pasado. Amén. Cada uno de nosotros hoy podemos mirar de manera retrospectiva y vernos hoy donde estamos, sabiendo que de la misma manera que Dios movió su brazo poderoso en la historia del pasado, lo hará en nuestra historia presente. Amén. Si hay una gran lección que podemos entonces aprender del pasado, es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el ser humano cambia, que la fe que podemos desarrollar pudiera ser en ocasiones hasta intermitente, pero Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como alguien dijo, el pasado, el presente o el futuro no podrán acabar con la misericordia de Dios. Las tormentas de la vida no terminarán con su misericordia. La distancia con tus amados no terminará con la misericordia de Dios. La muerte misma no puede acabar con la misericordia de Dios. La misericordia interminable de nuestro Dios debería hacernos misericordiosos con los demás. Esa misericordia interminable de nuestro Creador debería hacernos tener esperanza también por los demás. Y finalmente, la misericordia interminable de Dios debería hacernos sentir esperanzados por nosotros mismos. Cuán grande es la bondad y la misericordia que Dios ha desplegado en la historia, desde el pasado hasta el futuro. Podemos contemplar que esa es la realidad. Y lo que Dios ha prometido para los que le aman, igualmente testifica de estas grandes lecciones del pasado que se repetirán en mayor grado para con aquellos que están dispuestos a obedecer al Todopoderoso. En Hechos 17:24, el apóstol Pablo nos deja una enseñanza que va acorde con lo que hemos estado diciendo en este día. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo de nosotros. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas que hoy tenemos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los hechos históricos de Dios muestran que así como Él estuvo en la historia guiando al pueblo de Israel en el pasado, ese mismo Dios no está ajeno, no está lejos de cada uno de nosotros. Si creemos, si confiamos, al acercarnos confiadamente, ese Dios se hará presente en nuestra vida. Si hoy hay dificultad, si hoy hay algún problema en la vida de alguien que nos está escuchando en estos momentos, estudiando con nosotros, le decimos en el nombre de Jesús que ese Dios que camina en la historia hoy está muy cerca de ti para socorrerte y ayudarte. Amén, amén. De esta forma llegamos al final de la introducción de la lección número 10, cuyo tema general es Lecciones del pasado. Lecciones del pasado. Y el texto a memorizar dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículos 3 y 4. Despídanos en oración, Pastor Matos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias. Estamos muy agradecidos por las lecciones del pasado. Amén. Que hemos estado aprendiendo y seguiremos estudiando durante toda esta semana.
que esas lecciones nos ayuden a ser mejores de lo que hasta ahora somos, para que tu propósito se cumpla en nuestra vida y en tu pueblo. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.